Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 281 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, antes de orar, mujeres hermosas, les voy a leer una porción de Proverbios, capítulo 18, los versos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor así: Su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Amantísimo Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, gracias, Señor, por esta mañana tan hermosa que tú nos concedes, Señor. Gracias, mi Dios bendito, por traernos a tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por seguir alimentándonos con esta tu palabra, Señor, con esta comida espiritual tan deliciosa que tú nos das, Señor. Gracias por el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana, mi Dios amado. Y gracias por seguir recordándonos, Señor, que tenemos que tener cuidado con nuestras palabras, Señor. Oh Dios, permite que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, y nos dé sabiduría para hablar hoy y siempre, Señor. Que todo lo que digamos hoy, Señor, sea sazonado, Señor, con tu palabra, Señor. Que traiga bendición a quien escucha nuestras palabras, Señor. Que traiga gozo y alegría, Señor. Que sean palabras que sanan y no que destruyen, Señor. Oh Dios poderoso, permítenos ser instrumento en tus manos, Señor. Úsanos, Padre, para traer alivio a quien lo necesita, Señor. Con solo una palabra podemos hacer mucho en la vida de alguien, Señor. Oh Dios poderoso, danos amor por nuestro prójimo, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos sigas hablando, Señor, en este día, Padre. Y que nos ayudes a entender tu palabra, Señor, y a aplicarla, por favor. No queremos continuar sin antes también pedirte perdón, Señor. Sabemos que te fallamos, mi Dios bendito. Perdónanos, mi Dios poderoso, nuestros pecados, Señor. Quita nuestra maldad de delante de ti, Señor. Y lávanos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Límpianos, Padre mío. Déjanos blancos como la nieve, Señor, por favor. Te damos gracias y te pedimos también nos des la victoria sobre el pecado hoy y siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Levítico capítulo 6. Levítico capítulo 6 y vamos a leer los versos del 8 al 30. Levítico capítulo 6, versos del 8 al 30. Dice la palabra del Señor así: Habló aún Jehová a Moisés diciendo: Manda a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar, y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. Y el sobrante de ella la comerán Aarón y sus hijos. Sin levadura se comerá en lugar santo. En el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá con levadura. La he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas. Es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella.
Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para Jehová, toda cosa que tocare en ellas será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo: Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos, la 10ª parte de un efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. En sartén se preparará con aceite, frita la traerás, y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová. Y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda. Es estatuto perpetuo de Jehová, toda ella será quemada. Toda ofrenda de sacerdote será enteramente quemada, no se comerá. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Esta es la ley del sacrificio expiatorio. En el lugar donde se degüella el holocausto, será degollada la ofrenda por el pecado delante de Jehová. Es cosa santísima. El sacerdote que la ofreciere por el pecado la comerá. En lugar santo será comida, en el atrio del tabernáculo de reunión. Todo lo que tocare su carne será santificado, y si salpicare su sangre sobre el vestido, lavarás aquello sobre que cayere, en lugar santo, y la vasija de barro en que fuere cocida será quebrada, y si fuere cocida en vasija de bronce, será fregada y lavada con agua. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, es cosa santísima. Mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metiere en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. ¿Ven? Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice: Aquí la referencia principal es el diario sacrificio de un cordero. El sacerdote debía cuidar el fuego del altar. El primer fuego del altar vino del cielo, como nos lo dice capítulo 9, verso 24. Si se conservaba encendido continuamente, podía decirse que todos los sacrificios eran consumidos por fuego del cielo, como señal de la aceptación de Dios. Así, deben ser incesantes el fuego de nuestro santo afecto, el ejercicio de nuestra fe y amor, y de la oración y la alabanza. La ley de los holocaustos imponía mucho cuidado y trabajo a los sacerdotes. La carne era quemada totalmente y los sacerdotes nada tenían sino el cuero, pero la mayor parte de la ofrenda de harina era de ellos. La voluntad de Dios es que sus ministros sean abastecidos con lo necesario. La sangre de la ofrenda por el pecado tenía que quitarse de las ropas sobre las cuales casualmente era rociada, lo que indica el cuidado que debemos tener con la sangre de Cristo, no contándola como cosa corriente. Había que romper la vasija en que servía la carne de la ofrenda por el pecado. Si era de barro, pero si era de bronce, había que lavarla muy bien. Esto muestra que la ofrenda no quita completamente la contaminación, pero la sangre de Cristo limpia completamente de todo pecado. Todas estas reglas establecían la naturaleza contaminante del pecado y el traspaso de la culpa del pecador al sacrificio. Mirad y maravillaos del amor de Cristo, en que Él se contentó con ser hecho ofrenda por el pecado a nuestro favor, y de ese modo procurar nuestro perdón de los continuos pecados y fracasos. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Esto es una ofrenda por el pecado. 2 Corintios 5:21. De aquí tenemos perdón, y no solo perdón, sino también poder contra el pecado. Romanos 8:3. Fin de la cita. Aquí en este comentario Matthew Henry lo explica tan bien, mujeres hermosas, que pues solamente me queda agregar algo que apunta a nosotros, y es que en la parte A del verso 28 dice: y la vasija de barro en que fue cocida será quebrada, ¿verdad?
Dice 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos vasos terrenales hechos de tierra. Dice Génesis 3:19 que trabajaremos hasta que vuelvamos a la tierra, porque de la tierra fuimos tomados, pues polvo somos y al polvo volveremos, ¿verdad? Y dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso significa que al ser nosotros de barro, cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, nos quebranta. Y si no nos quebranta es que no la entendimos, ¿verdad? No la entendemos o no queremos entenderla. Pero cuando entendemos la palabra de Dios, mujeres hermosas, reconocemos que somos pecadores y que merecemos el infierno. Y permitimos que la tristeza que es según Dios produzca arrepentimiento en nosotros para que podamos ser salvos, como dice 2 Corintios 7:10, ¿verdad? Que es la tristeza de Dios la que nos produce el arrepentimiento. Es por eso que si no hay quebrantamiento o arrepentimiento, es porque no hemos entendido que somos pecadores y vamos camino al infierno. Muchas veces las personas se arrepienten, pero se arrepienten cuando las descubren pecando, ¿verdad? Pero ese no es un arrepentimiento que les lleve a la salvación. Solamente el arrepentimiento sincero que causa el tener un encuentro con Dios, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo por medio de su palabra, es el que nos concede la salvación, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, si hay alguna que me está escuchando que aún no ha entendido la palabra de Dios, ¿verdad? Que aún no ha reconocido que es pecadora, que merece el infierno, hoy es el día de su salvación. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Solamente el arrepentimiento sincero por escuchar la palabra de Dios y reconocer, ¿verdad?, que Dios está en lo correcto, que su palabra es eficaz y es verdadera, ¿verdad? Y si Él dice que somos pecadores, es que somos pecadores. Y si nosotras, aún sin entender la palabra, somos honestas, reconoceremos que somos pecadoras, ¿verdad? Que merecemos el infierno. Pero Cristo vino a este mundo a morir por nosotras, ¿verdad? Y dice su palabra que solamente aceptando ese sacrificio que Cristo hizo por nosotras, reconociendo que somos pecadoras y que necesitamos un Salvador, y decimos: Señor Jesús, yo sé que tú viniste a morir por nosotros a este mundo y fuiste crucificado en esa cruz, clavando en esa cruz nuestros pecados, mis pecados. Señor, yo acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí. Me arrepiento de todo corazón por todos los pecados que he cometido y te ruego que me ayudes para que de hoy en adelante, Señor, tú dirijas mi vida y yo la viva para la gloria de tu nombre, Señor. Ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Créame que cuando usted tiene ese entendimiento de la palabra, ese entendimiento de que Cristo vino y murió por sus pecados, por nuestros pecados, créeme, usted no va a volver a ser igual. Es difícil entender la palabra de Dios y volver a ser igual. No se puede, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, es mi deseo que todas, ¿verdad?, ya sean salvas, pero si no, si hay alguna que todavía no, hoy es día de entregarle su corazón a Cristo y comenzar a vivir para la gloria de su nombre, ¿verdad? Cristo viene pronto y si no viene pronto todavía, tenemos que morir, vamos a morir, ¿verdad? Así que ojalá que el día que nosotros partamos de este lado de la eternidad lleguemos a su presencia, ¿verdad? Así que no hay nada mejor que asegurar nuestra salvación, ¿verdad? Y eso solamente lo podemos hacer de este lado de la eternidad. No es que nos morimos y nuestros seres queridos oran por nosotros y nos salvamos. Eso no existe. Es decisión nuestra, ¿verdad? De decir: hoy es el día en que voy a comenzar a vivir para la gloria de Dios, mi Creador. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que espero que sea de gran bendición. Y pues, seguido se me olvida, o mucho se me olvida. Si usted me está escuchando por primera vez, estos son unos devocionales a donde yo quiero que juntas aprendamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Leyendo toda la Biblia, estudiando toda la Biblia. Estos son devocionales que llevan una secuencia, ¿verdad? Y ahorita, como usted ya escuchó, vamos en Levítico y así continuaremos versículo por versículo hasta terminar toda la Biblia, si Dios me presta vida, ¿verdad? Y si no, pues espero que alguien más continúe el día que ya no me escuchen, que haya pasado más de
de 6 meses y no me escuchan. Entonces tomen mi lugar y sigan predicando de la palabra del Señor, porque la gente necesita escuchar de la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos bien difíciles donde ya la palabra de Dios ya la gente realmente no la toma en serio. Entonces necesitamos volvernos al Señor, mujeres hermosas. Así que si usted me está escuchando por primera vez, pues le invito a que siga escuchándome. Y pues siempre les digo, ustedes también de su propia mano lean la santa palabra, ¿verdad? Porque yo soy humana y me puedo equivocar, pero Dios es perfecto. Así que no hay como ustedes tengan también su tiempo devocional, personal con el Señor, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, pues les invito a orar para que terminemos. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor, de donde no nos queremos ir, Padre. Y gloria a Dios porque no nos iremos, Señor. Señor, nos despedimos de este medio, Señor, pero tú sigues con nosotros y nosotros contigo, Padre. Seas tú en todo lugar donde vayamos, Padre. Danos sabiduría, Señor, para hacer buenas decisiones el día de hoy, Señor. Ayúdanos, Padre, para que toda nuestra vida, Señor, en este día y siempre sea para glorificar tu nombre, Padre. Ayúdanos, mi Dios amado, danos sabiduría, entendimiento y ayúdanos, mi Dios amado, para que hablemos a otros de tu palabra, Señor. Por favor, úsanos en el trabajo, en la tienda, en los medios de transporte que usemos, Señor. Padre, que por favor, mi Dios bendito, seas tú usándonos para hablar tu palabra, Señor. Oh Dios poderoso, y que todo lo que digamos, Señor, te dé alabanza y te dé gloria a ti. Padre Santo, te rogamos, Padre, por todas aquellas personas, Señor, que aún no te conocen. Padre, que seas tú, mi Dios amado, concediéndoles el arrepentimiento sincero, Padre, que no sea que se arrepienten porque les descubrieron, sino porque tú los descubriste, Señor. Y por favor, hazles entender, Padre, que, Señor, somos pecadores, Señor. Hazles entender que son pecadores, Padre, que merecemos el infierno, mi Dios amado. Así que, Señor, los pongo en tus manos, Padre. Nosotros, como siervos tuyos, solamente podemos predicar, no podemos hacer la obra que solo tú, por medio de tu Espíritu Santo, puedes hacer, Señor. Así que te ruego, Padre, que hagas esa obra en todos y cada una de esas personas que aún no te conocen, para que se vuelvan a ti y hoy sea día de salvación, Señor amado. Dirígeles, Padre, guíales, Señor. Tráelas a ti con cuerdas de amor, Padre Santo. Te damos gracias, oh Dios poderoso, y te pedimos todo esto en el nombre dulce y precioso de nuestro Señor Jesucristo, y para su gloria y por sus méritos, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido y recordemos que nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó primero. Amén.